estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con las orientaciones para los recursos de filosofía. Como lo veíamos en el recurso anterior, en el video anterior, ustedes observaron al detalle cuál era la estructura para el desarrollo de los recursos de filosofía. Hablamos un poquito de los propósitos, hablamos de las preguntas de activación de conocimientos previos y etcétera, etcétera, otros elementos que tiene el recurso, y llegando a la actividad. Nosotros vamos a hacer lo mismo hoy con el recurso número 4. El recurso número 4 que ya está en Classroom y que ustedes pueden acceder a él. Yo estoy ya en Classroom, como ustedes pueden observar acá, y me voy a meter al recurso número 4. En el recurso número 4, como ustedes pueden observar, nos encontramos con dos formatos del recurso, uno en Word y otro en PDF, y también un vídeo explicativo o una cápsula explicativa para entender algunos conceptos al detalle que a lo mejor no se pudieron entender o captar profundamente en la lectura de la guía. Por lo tanto, es importante que ustedes puedan observar también este registro audiovisual. Nos vamos a ir propiamente al recurso. Tenemos acá el recurso. Como ustedes lo pueden observar, el formato sigue siendo el mismo que el anterior, que en el recurso número 3, donde tenemos primero el propósito de la actividad. El propósito de la actividad, como lo dijimos anteriormente, es lo que ustedes deben desarrollar o alcanzar a lo largo del recurso. Y en este sentido, el propósito para el recurso número 4 es analizar un texto para distinguir qué elementos de la filosofía están presentes en él. Por lo tanto, vamos a ver en un texto de carácter filosófico los elementos o cualidades que puede tener la filosofía. No todas, obviamente, porque son muchas, pero vamos a ver algunas que son bastante importantes. Sigamos avanzando. Tenemos, antes de iniciar la actividad, reflexiona, lo que habíamos denominado las preguntas de activación de conocimientos previos. ¿Qué hacemos cuando analizamos un texto? Recuerden que vamos a leer un texto, ustedes van a leer un texto, van a profundizar en él y van a analizarlo. Entonces, ¿qué acciones yo realizo cuando analizo un texto? Lo leo, busco las palabras clave, subrayo las ideas importantes, es decir, todos los procedimientos que yo puedo realizar con un texto para poder comprenderlo. ¿Ya? En ese sentido, esa es la actividad o la pregunta de conocimientos previos, que ustedes reflexionen cuáles son los elementos que utilizan o qué acciones ustedes realizan para poder analizar un texto. En el video aparece explicado, el video que está en Classroom, aparece explicado un poquito qué es analizar un texto, así que para que ustedes puedan también ahí comprobarlo. Pero aquí tiene que ver más con sus acciones, con lo que ustedes realizan cuando tratan de analizar un texto. Bien, tenemos aquí diversas visiones de la filosofía y aparece explicado un poquito cuáles son estas visiones que tiene la filosofía. Ahí ustedes pueden leer que dice que el estudio de la filosofía busca por un lado el conocimiento y comprensión de los temas que han ocupado a los diferentes filósofos a lo largo de la historia. Por otra parte, consiste en el aprendizaje y la práctica de la actividad de filosofar. Es decir, la filosofía estudia por un lado la historia de la filosofía, pero también la práctica filosófica, el hacer filosófico. Entonces, las diversas visiones de la filosofía obviamente van a tomar estas dos posturas. Por un lado la historia y por otro lado el análisis filosófico propiamente tal. Avancemos. El recurso número 1 dentro de este recurso, el texto o el primer elemento que les puede ayudar para afrontar la actividad es lo que tenemos acá, y se les da una indicación de este pequeño texto. Ustedes tienen que subrayar las ideas que consideren más importantes. Tenemos acá que estos pequeños cuadros de texto que aparecen ahí desarrollan 5 elementos propios de las cualidades de la filosofía: la visión panorámica, las buenas argumentaciones, la actitud reflexiva y crítica, la capacidad de análisis y la formación ética y ciudadana. Aparecen ahí definidos, aparecen ahí cada uno de los elementos definidos. ¿Qué es la visión panorámica? Cuando decimos que es una cualidad de la filosofía y hablamos de la visión panorámica, en ese cuadrito aparece definido qué entendemos por visión panorámica, qué entendemos por buenas argumentaciones,
¿Qué entendemos por actitud reflexiva y crítica, por capacidad de análisis y por la formación ética y ciudadana? Son algunas de las cualidades que puede tener la filosofía. No son todas, pero sí son algunas que son importantes. Bien, ustedes ahí pueden leer, pueden, como dice el recurso, como dice la indicación, tienen que subrayar lo que ustedes consideren más importante para que después lo puedan utilizar. Recuerden que estos elementos ustedes después los utilizan. Avancemos. Tenemos acá ya el texto filosófico propiamente tal. Y es un extracto del libro ¿Qué significa todo esto? De Thomas Nagel, un filósofo norteamericano. ¿Ya? Ahí también en el video, que está como cápsula de apoyo en Classroom, aparece explicado quién es Thomas Nagel y cuál es su importancia dentro de la filosofía, para que ustedes tengan un contexto y algunos aspectos importantes del autor. Bien, el texto no es extenso, ustedes lo pueden observar ahí, es cortito en comparación con otros textos que nosotros podemos trabajar, porque este es un extracto de un libro un poquito más amplio. Ahí yo les voy a dejar, si ustedes pueden observar, aquí está lo que es la tapa del libro. Y aquí nosotros podemos adentrarnos un poquito a lo que es cierta concepción de este filósofo, de lo que entiende él por filosofía. Así que es importante que lo lean, no lo vamos a leer juntos porque para eso ustedes van a tener el tiempo de hacerlo. Nos vamos a dedicar solamente a trabajar algunos aspectos importantes. Él habla sobre la filosofía, qué es la filosofía, de alguna manera cómo lo entendemos. Se dice en el primer párrafo que la filosofía a veces, o que este tipo de libros o que este tipo de estudios llega únicamente a personas que ya han salido del colegio. Y a él lo que le interesa es que este libro, que es una brevísima introducción a la filosofía, pueda llegar a muchas personas. No solamente a estudiantes de universidad, no solamente a personas profesionales, sino a cualquier persona, sobre todo jóvenes, que tengan esta inquietud de indagar en el aspecto filosófico. Y eso es un poquito lo que desarrolla ahí y explica en esta primera aproximación a lo que es su obra, porque su obra es un poquito más larga y el libro es un poquito más extenso. Bien, ahora aquí está la actividad, y la actividad es una actividad que está alineada con este extracto del texto de Thomas Nagel. Y como dice ahí, primero Thomas Nagel nos dice: necesitarás tu cuaderno de la asignatura y una lapicera. Importantísimo, para poder realizar esta actividad debes tener tu cuaderno y tu lapicera a mano. Y la actividad está dividida en dos partes. Primero, hacer un listado en tu cuaderno con las ideas más importantes desarrolladas en el texto de Thomas Nagel. Es decir, ustedes van a tener que leer comprensivamente, analizar el texto y por cada uno de los aspectos que ustedes vayan analizando, rescatar lo que ustedes consideren importante. Una recomendación es que tomen los párrafos, lean el texto en su plenitud, completo, pero después vayan haciendo un análisis párrafo a párrafo, donde ustedes en cada párrafo pueden ir destacando lo que ustedes consideren importante, lo que de alguna manera se destaque en el párrafo que ustedes están leyendo. Una idea es, una forma en este caso de hacer este trabajo es aquello: leer el texto completo para entender su estructura como una unidad y luego analizarlo párrafo a párrafo para distinguir cuáles son las ideas más importantes que se desarrollan en el párrafo, obviamente. Y ahora, después de hacer este listado en tu cuaderno, hacen un listado con las ideas que ustedes consideren más importantes de su lectura. Después de este listado, ustedes tienen que relacionarlo, ojo, relacionarlo con las cualidades de la filosofía que están en el recurso número 1. Vamos al recurso número 1 para recordar. Y aquí tenemos 5 cualidades. Por lo tanto, ustedes debiesen relacionar de lo que ustedes leyeron y destacaron como ideas importantes del texto, una idea con una cualidad. Es decir, una idea con una cualidad como por ejemplo la visión panorámica, otra idea con las buenas argumentaciones, otra idea con la actitud reflexiva y crítica. Es decir, ustedes toman una idea y buscan con cuál de estas 5 cualidades ustedes la pueden relacionar. Ahora, yo les voy a dar un ejemplo. Vamos a ir al texto y vamos a dar un ejemplo de
¿Cómo podría ser esta relación? Yo estoy leyendo el texto y me encuentro con esta idea. Con frecuencia, nuestras capacidades analíticas están altamente desarrolladas antes que hayamos aprendido mucho acerca del mundo. Y alrededor de la edad de 14 años, muchas personas empiezan a pensar por sí mismas acerca de problemas filosóficos. A lo mejor yo destaco esta idea que está en este párrafo de esto que acabo de mencionar, las capacidades analíticas. Entonces yo digo, ya, tengo esta idea destacada. ¿Con qué cualidad de las que están mencionadas de la filosofía yo la puedo relacionar? Y voy a las cualidades y la veo acá y digo, capacidad de análisis, porque lo que permite señalar semejanzas y diferencias, distinguir lo esencial de lo accesorio, descubrir errores, comprender la complejidad del mundo y de la mente, etc. Es decir, esa idea que yo subrayé, que yo destaqué, que yo anoté en mi cuaderno, la relaciono con esta cualidad que es la capacidad de análisis. Es decir, yo tomo esta idea y la relaciono. Bien, aquí les voy a dejar un ejemplo de cómo ustedes lo pueden redactar, cómo lo pueden presentar en su cuaderno, para que lo observen, para que lo miren detenidamente en ese sentido y ustedes puedan seguir este ejemplo. Ahora, todas las ideas, como mínimo, ustedes debiesen buscar en este texto 5 ideas. ¿Para qué? Para que puedan desarrollarlas y unirlas y relacionarlas con las cualidades que aquí aparecen. Si son 5 cualidades, yo mínimo tendría que buscar 5 ideas. Ahora, ustedes pueden encontrar más, pero como mínimo debiesen ser 5 ideas que ustedes destaquen del texto y de esas 5 ideas relacionarlas con las cualidades que allí aparecen. Hay ideas para visión panorámica, para buenas argumentaciones, para actitud reflexiva y crítica, para capacidad de análisis, que ya les di una, y para formación ética y ciudadana. Ahí está el trabajo que ustedes tienen que realizar. Háganlo paso a paso, tómense su tiempo, lean bien el texto, no les va a demorar mucho, es un texto pequeño, quizás tiene cierto grado de complejidad, sí, como todos los textos, y más aún si es de carácter filosófico, pero es un texto que si ustedes le dan yo creo que una lectura bien profunda, tomando las ideas importantes, subrayando y haciendo los elementos como veíamos anteriormente para analizar un texto, aplicando los elementos para analizar un texto, no creo que tenga mayor complejidad. En todo caso, si tienen más dudas, si tienen más consultas o les han generado inquietudes algunos de los elementos a desarrollar dentro del recurso, no duden en escribir a través de las redes sociales que ya las hemos mencionado en el recurso anterior. Recuerden que mi Instagram es @profe_Carlos Casanueva y también por las plataformas oficiales como Classroom. Bien, estudiantes, espero que haya sido de ayuda y de orientación y de aclarar algunas ideas con respecto al trabajo. Nos estamos viendo en el próximo video. Que estén muy bien.